comienza a pedir agua. Y eso es desde que nos montamos en el carro, así estemos en el garaje de la casa, papá, dame agua. Es un hábito que él ya tiene. Entonces yo estaba buscando el termo para dárselo, pero lo había dejado en el carro, estábamos en el negocio, le dije, ya va, espera, mientras que resolvía algo. Y él empezó con su desesperación. Conocen a Miguel, se darán cuenta que él es un poquitico ansioso. Así que empezó a moverse así para todos lados. Y papá, tengo sed, papá, quiero agua, papá. Y yo, cállate, Miguel. Él es ansioso y yo a veces impaciente. Se imaginarán esa mezcla que es bastante reactiva. Así que en una de esas empezó a abrir las puertas de las neveras. Sabe que las neveras exhibidoras tienen unas puertas laterales que se deslizan y hay una ranura. Entonces empezó con el desespero, terminó sacando la puerta de la nevera. Cuando yo lo veo, tiene la puerta de la nevera en la mano. Y yo todavía sin el termo de agua. Se imaginarán cómo me llené de amor y paciencia, ¿verdad? En ese momento quería amarlo. Y entonces, si algo he aprendido de Dios, es que Dios usa todas nuestras experiencias para nuestro bien. ¿Amén o no amén? Todo, así sea un rollo en el que te metiste solo, de alguna forma, si te alineas con Dios en obediencia, Él lo va a terminar usando para que eso opere y obre en tu favor. ¿Amén o no amén? Así que en el momento yo le dije, después que le dije un par de cosas con un tono bastante agradable, le dije, ahora ve cómo haces y vuelves a colocar la puerta de la nevera donde va. ¿Sí? Así que lo retaba a que lo hiciera. Claro que puedes, demuéstrame que eres capaz. Claro que puedes. Así que él siguió intentando. Trató dándole golpes en el mismo lugar y no funciona, intenta otra cosa. Así que él comenzó a intentar y empezó a mover la puerta de un lugar a otro hasta que logró calzar la puerta en la ranura. Se le olvidó que tenía sed, se le olvidó que quería agua. Él comenzó a celebrar lo que había logrado porque ya tenía, no sé, media vida intentándolo. Yo sentí que fueron como 2 horas, quizás fueron 5 minutos, pero fueron larguísimos. Y entonces él celebraba que lo había logrado. Y yo por dentro, aunque le decía, ¿te das cuenta que sí puedes? Como con esa actitud de, yo sabía que lo ibas a lograr. Me sentía así como orgulloso y estaba saltando. Yo sé que me terminé sorprendido, honestamente. Yo dije, en cualquier momento voy a tener que terminar yo poniendo la puerta. Pero lo logró. Y eso me alegró y me demostró a mí que las limitaciones están en nuestra mente. ¿Sí me siguen? Y le demostró a él que no siempre las veces que dice que no puede es verdad. No sé si me estoy explicando. Él me decía que no podía, pero se dio cuenta que es que él mismo no conoce hasta dónde llegan sus posibilidades. ¿Sí me está siguiendo? Terminó siendo una lección para él, terminó siendo una lección para mí. No sé si para los muchachos que estaban ahí, de alguna forma, terminaron aprendiendo. Y yo pude verme ahora en el lugar de él, así de ansioso y desesperado por una necesidad. Y cómo me nubla para tomar las mejores decisiones en el momento más oportuno. Y veo a un padre que pareciera guardar silencio, pero que realmente está formando en mí el carácter para poderme convertir en el hombre que él sabe que soy. ¿Amén o no amén? Porque es papá quien da destino. ¿Sí o no? Es papá quien da destino. Diga conmigo, es papá quien da destino. Y lo segundo que quiero que sepas hoy, no solamente que Dios te ve, sino que si Dios te trajo aquí hoy, es porque Dios, escucha esto, Dios tiene la última palabra. Yo no sé qué has estado orando, yo no sé qué has estado diciendo, pero Dios te trajo aquí para que sepas que no importa lo que el mundo te dice o lo que no ves que está pasando, quiero que sepas, y Él quiere que sepas, que Él tiene la última palabra. Hey, Él tiene la última palabra. El que va a poner un punto y final y el que va a decir cómo va a terminar esto es el Eterno. No tiene nada que ver con lo que la gente diga o piense. ¿Sí me está siguiendo? Una vez le voy a decir a la hermana Marilyn, no es que Él tiene la última palabra, es que Él tiene la única palabra. Y es así. Y es así. Fueron 10 dichos de Dios lo que crearon el mundo que se ve de algo que no existía. Cada vez que Él da una palabra, dentro de la palabra está la semilla, el contenido para que se materialice en el tiempo oportuno. ¿Tú lo crees? ¿Amén o no amén? Él dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Nada puede impedir, ni siquiera tú mismo, el cumplimiento de la palabra del Dios Altísimo. ¿Amén o no amén? Él no recibe sorpresas, Él no improvisa y Él no tiene plan B. Siempre el plan A del Señor funciona.
Siempre el plan A se cumple. Así que lo que tú estás viviendo no es el resultado de una serie de eventos improvisados que te llevaron a ese lugar hoy. Si tú viniste aquí es para que sepas que Dios te ha visto, que todo lo que tú has estado viviendo y lo que has estado padeciendo, Él ha estado al contacto y en conciencia de eso. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus problemas, pero Él, como tu papá, sabe también de lo que tú eres capaz, y Él no ha puesto carga que no puedas llevar sobre tus hombros. Él te diseñó estructuralmente para que soportes el peso del propósito que Él ha puesto en ti. Y si no maduras tu estructura, tampoco vas a soportar la gloria. Y por eso es que Él te trajo para prepararte. ¿Amén o no amén? Di conmigo, gobernados por la necesidad. Hay una historia que a mí siempre me ha ministrado, hermano, y que honestamente yo pienso que el episodio del pueblo de Israel siempre me ha cautivado muchísimo. La temporada de los jueces en la Biblia ocurrieron cosas interesantísimas. Para mí, Gedeón ha sido uno de mis ejemplos más contundentes del Antiguo Testamento. Y hay una historia que me cautivó tanto espiritualmente como emocionalmente, que es la historia de Ruth. ¿Cuántos han escuchado hablar de la historia de Ruth? ¿Sí? Ese es un libro corto, interesantísimo. Si usted puede leerlo, léalo. Hay todo un contexto cultural, histórico. Quiero que usted me acompañe al libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a estar leyendo unos versos saltaditos, porque leer toda la historia, pues aquí sería complicado. El libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Todos los que lo tengan pueden decir amén. Yo leo para ustedes en el nombre de Jesús. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a leer hasta allí por ahora. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Venían de Belén, ¿sí? Hay todo un concepto detrás de la definición tanto de cada nombre como de cada lugar. Quisiera que ahí usted, por favor, me preste atención. Esto es muy importante para estar listo o preparado para comunicar lo que Dios quiere decir. ¿Amén o no amén? Los días en los que gobernaban los jueces, usted sabe que uno de los primeros jueces fue Gedeón. Había un proceso de persecución y de opresión de parte de la nación de Madián, de Amalek, Moab, entre otras naciones que se asociaban y subyugaban al pueblo de Israel. Eran como langostas. De vez en vez venían y acababan con todo el grano que ellos acumulaban, acababan con sus cosechas, acababan con lo que era trigo, cebada, acababan con vino, con vid. ¿Sí me están siguiendo? Eran literalmente saqueadores. Ahí es donde Dios levanta a Gedeón, y Gedeón tiene, usted sabe toda esa historia de aquellos 300 hombres valientes que de una forma extraordinaria el Señor termina librando al pueblo. Pero después usted comienza a leer la historia de los jueces y va a descubrir una especie de montaña rusa emocional en el pueblo. Ocurría un suceso inesperado y Dios los libraba y vivían una temporada de prosperidad, de paz y de abundancia. Moría un sacerdote o moría el juez y enseguida el pueblo se entregaba otra vez al libertinaje, así que volvían a caer en manos de otro opresor, y así estuvieron constantemente. Más o menos en este vaivén ocurren estos hechos. Ese fue más o menos el contexto histórico de la historia de Ruth. Por eso dice que había gran hambre en la tierra. Elimelec, el esposo de Noemí, que hasta ahora hemos hablado de Noemí, Elimelec y sus 2 hijos, ¿sí? Aunque el libro se llama Ruth, irónicamente, es una paradoja también muy interesante. Comenzamos hablando de Noemí, Elimelec y sus 2 hijos, Kelión y Malión, que como que les tenían rabia porque los nombres son horribles. Lo cierto es que Noemí se va con Elimelec al campo de Moab. Se dice que Elimelec era un hombre poderoso, ¿sí? Influyente, con tierras, con posesiones. Sabemos que cuando la Biblia habla de que había hambre en la tierra, se refiere a que quizás habían estaciones de sequía extremadamente prolongadas, por lo que la tierra no era del todo fértil. Así que la gente terminaba buscando campos que estuvieran cerca de ríos permanentes para que tuvieran agua para riego. ¿Sí me está siguiendo, no?
que es lo que ocurría en Egipto. En Egipto tenía el Nilo, que el Nilo tiene agua constante todo el año, todos los años. Y cuando había temporada de sequía en otras partes de la tierra o del mundo conocido para la época, entonces la gente iba hasta el Nilo, y en las riberas de Egipto, del Nilo, perdón, en Egipto, entonces ellos podían cultivar arbustos, tubérculos, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí, no? Perfecto, tenemos todo el contexto aquí clarito. Resulta que Elimelech significa Dios es mi rey. ¿Qué significa Elimelech? Es decir, es un hombre que en teoría su padre le colocó un nombre considerando que Elimelech sería la prueba fidedigna de que Dios es su rey. Y la palabra reino tiene que ver con gobierno y con dominio, ¿sí? O sea, básicamente el nombre de Elimelech significaba algo así como es Dios quien me gobierna. Pero aunque ese era el nombre de él, terminó no haciendo justicia a su nombre, sino que terminó siendo preso de su necesidad. Su necesidad terminó sacándolo de Belén, que Belén también tiene un término interesante. Belén viene del hebreo Betlehem, que significa casa de pan. Así que el hombre termina saliendo de casa de pan y se va a tierra de Moab, que la tierra de Moab también tiene un significado bien interesante. Resulta que Moab significa incestuoso. Moab fue una tierra que fundó un hijo de Lot. ¿Todos han escuchado hablar del hijo de Lot? Lot era sobrino de Abraham. Un día sus hijas, que no eran normales, lo emborracharon, estuvieron con él para quedar embarazadas, así que tuvieron hijos de su propio padre. ¿Sí? Eso se llama incesto, y eso era abominable ante los ojos de Dios. Y esta fue la gente que fundó la tierra de Moab. Moab por mucho tiempo se había aliado con los amalecitas y con los madianitas y se había levantado en contra de Israel. Así que era como irónico que Elimelech saliera de Belén, de Judá, que Judá era una tribu de reyes, ¿sí? Judá era una tribu de reyes, para irse a refugiar en Moab, una tierra pagana y abominable ante los ojos de Dios. Otra cosa, muchos historiadores especulan que quizás Elimelech lo hizo porque si usted ha leído un poquito Levítico se va a dar cuenta que en el momento de la cosecha ellos no debían recoger toda la cosecha, ellos tenían que dejar lo que estuviera cerca de los bordes para que los pobres pudieran comer. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, imagínense en temporada de hambre la carga que tenía un hombre poderoso. Así que mucha gente asume que él, para no ayudar a los necesitados, decidió salir de Belén, de la casa del pan, para irse a Moab, en donde no estaría sujeto a las leyes del Eterno. ¿Sí me está siguiendo? Ok. Moab, esos campos de Moab representan todo lo que se opone a la manifestación del propósito de Dios. Moab fue un reino que estaba al este del Jordán. Cuando el pueblo de Israel llegó para conquistar Canaán, ellos comenzaron a hablar con los reyes de Amón, ¿sí? Los de Edom y los de Moab, que eran parientes de ellos. El Señor les dijo: contra ellos no te vas a meter, no los vas a destruir, no los vas a asolar, ni agua de sus pozos vas a beber. Le dice el Señor al pueblo de Israel: le vas a pedir permiso para que te dejen pasar, ¿sí? Amón y Edom no los dejaron pasar, tuvieron que rodearlos. Y Moab contrató a un profeta para que los maldijera, que es la famosa historia del profeta Balaam, que todos hemos escuchado alguna vez, que le habló una burra. ¿Sí? Un poquito de historia nos ayuda mucho a entrar en contexto, ¿sí? Ok, entonces el rey de Moab para ese momento estaba impidiendo que el pueblo alcanzara su propósito. ¿Por qué? Porque el hombre temía que se hiciera una nación aún más grande y él se veía muy pequeño delante de ellos. Él decía: ellos son más fuertes que yo. Por eso contrató a Balaam para que Balaam los maldijera. Porque él decía: yo sé, Balaam, que a los que tú bendices, Dios bendice. A los que tú maldices, Dios maldice. El Señor le prohíbe a Balaam que los maldiga. Así que Balaam le da una estrategia y le dice: ponlos con mujeres y las mujeres harán que su corazón se desvíe de lo que ellos guardan, de su ley. ¿Sí me está siguiendo? Así que Moab se infiltró con mujeres en medio del pueblo de Israel y terminaron desviando su corazón del plan de Dios. Entonces Moab es ese lugar al que yo acudo por necesidad, pero que termina distrayéndome del propósito del Eterno. ¿Sí me está siguiendo? Es esa tierra a la que muchos de nosotros acudimos movidos por una necesidad, que lejos de acercarnos a Dios, termina alejándonos de Él. ¿Sí? ¿Me sigue o no me sigue? Ya conmigo: gobernados por necesidad. ¿Y
¿Por qué hablas de esto? Bueno, en marco de lo que el pastor ha venido hablando respecto a la generosidad, la pastora habló respecto al espíritu de miseria. El Señor ministraba que uno de los mayores enemigos, o de los enemigos más fuertes dentro de la iglesia para entrar a una temporada de avivamiento, de bendición, de prosperidad, de crecimiento, es precisamente la presión, la opresión de la necesidad. Y cómo nos gobierna el enemigo a través de la necesidad. Porque en muchos casos he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y cada vez que hablamos del tema del propósito, de lo que nacieron para hacer, entonces termina la necesidad anteponiéndose a eso. Es literalmente como que si se plantara el espíritu de Moab y estuviera seduciéndonos para entretenernos con necesidades orgánicas naturales, y terminan alejándonos de Dios. Como que si el Dios que nosotros hemos creído no supiera de qué cosas tenemos necesidad. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? Hace unos días hablamos con un muchacho muy amigo de nosotros, con mucho talento, lo amamos y lo estimamos muchísimo, que terminó tomando decisiones de esa forma. Entre las últimas, él decidió irse a Estados Unidos, pero ustedes saben lo que está de moda, ¿no? Todo el rollo de la selva de Dairén. ¿Dairén se dice o Darién? Dairén. Todo el tema de la selva de Dairén, que literalmente la selva de Dairén es como que estuviera diseñada para matar gente. De hecho, parte del canal de Panamá explotaron un pedazo de esa selva. En una oportunidad tuvimos la oportunidad de estar en ese museo, en el Museo del Canal de Panamá, y alrededor de todo el rollo para ¿cómo decirlo? Para hacer el canal que comunicara los continentes, hay toda una historia hasta medio, ¿cómo decirlo?, paranormal para ellos. Los franceses fueron los primeros en intentar construir el canal, si usted no sé si lo ha leído por allí, pero ellos abandonaron la obra después de casi 100 años porque cobraba muchísimas vidas. Muchísimas vidas. Ellos trajeron esclavos de África, trajeron gente de Jamaica, trajeron gente de Nigeria, de Angola, pero la gente moría, pero por cientos. Eran plagas, cuando no eran plagas eran ataques de animales, cuando no eran ataques de animales eran enfermedades misteriosas que nadie conocía. De ahí salió también brotes de paludismo, etcétera, cólera. El cólera se daba a morir en ese lugar, así que terminó costándole muchísimas vidas y ellos terminaron abandonando la obra, cosa que agarraron los americanos, terminaron, ¿en serio, no?, alrededor de esa selva. Y este muchacho nos decía, no, listo, sabes que me mandaron un pasaje de allá, y yo estaba orando al Señor y bueno, mi confirmación fue que me mandaron el pasaje para irme por Dairén para Estados Unidos. Y yo, viejo, pero estás loco, ¿qué clase de Dios te habla así? O sea, no sé qué Dios fue ese que te habló. Mire, yo muy poco soy de los que una persona se acerca a pedir un consejo y le va a decir qué hacer, ¿sí? Yo creo que no es ni mi deber ni mi función decirle a usted qué hacer, sino mi trabajo, de acuerdo a la palabra, es darle principios y preceptos para que usted tenga criterio para tomar la decisión correcta, ¿sí? ¿Amén o no amén? Y así lo hizo Dios con sus discípulos. Él no decidió por ellos y Él deja que usted decida. Diga conmigo, yo puedo decidir. Diga, soy libre de decidir. Así que yo le dije, lo que me preocupa no es quizás que, o sea, sí, emocionalmente sabemos que no te vamos a ver en mucho rato si sales de la selva vivo. Pero lo que más siento, y lo siento en mi espíritu, no tanto es un tema almático, es que te siento cada vez más lejos del lugar al que perteneces y de la persona a quien eres. ¿Sí me está siguiendo? Así que yo lo veía no huyendo de una situación de crisis. Él no se estaba dando cuenta que estaba dejando atrás la casa del pan para irse a refugiar en los campos de Moab. ¿Sí me sigue? Terminó siendo preso de la necesidad y me decía, lo que pasa es que demasiado, las cosas no me salen bien y estoy desesperado, yo sé que allá voy a tener un nuevo horizonte y tú sabes que Dios también está allá. Claro que sí, Dios está en cada rincón del planeta. Dice la Biblia que para los que aman a Dios todas las cosas, pero ¿qué dice la coletilla de letras pequeñas? Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Un freelance, un agente libre, no puede andar por la vida haciendo lo que quiere en nombre de que Dios va a terminar, no sé, usándolo para su bien. Yo me imagino un Jonás, cuando Dios le dijo, ve a Nínive y predica. Entiendo y comprendo perfectamente por qué Jonás no quería ir.
era probable que Nínive era la capital de Babilonia, ¿sí? Babilonia había colonizado el mundo conocido. Y esa gente era que entraba a una casa, se llevaban padres, se llevaban abuelos, mataban a todo el que vieran, lisiado, embarazada, como fuera, y dejaban a lo que consideraban valiosos, los dejaban vivos. Imagínense todo el desgarre humano que habrá vivido Jonás en torno a la gente de Nínive. Y luego aparece Dios diciendo: ve y predícales. Ve y predícales porque quiero abrir una ventana de misericordia para ver si se salvan. Era humanamente injusto hacerlo. O sea, es perfectamente comprensible la reacción de Jonás. Así que él decide huir y terminó en el vientre de un pez, ¿sí? Ahora, nosotros siempre nos ponemos en los dibujitos a Jonás en el vientre del pez haciendo una fogata, ¿sí o no? No sé, revisando Instagram, porque como que si había un salón dentro de la ballena. Para nuestra fortuna, hace unos cuantos años ocurrió un caso muy similar que lo documentó Nat Geo, en el que un hombre estuvo en el vientre de una ballena, creo que estuvo como 3 días. El hombre salió de ahí ciego, sin ningún tipo de vello y con altas quemaduras en su piel. Imagínense estar dentro del intestino del animal, del estómago del animal, que no es un espacio nada cómodo, ¿sí? Con los jugos gástricos, con ese ácido que es bastante fuerte, comiéndole la piel, quemándolo de a poco, y estar ahí. Sí, hermano, si uno experimenta, no sé, 1 hora de calor expuesto al sol, y a usted le va a parecer una eternidad. Imagínense cuando ese hombre haya tenido las primeras 12 horas metido en el estómago de un animal, sin ver nada de luz, con un ácido quemándole la piel. Y yo me imagino a Jonás cada vez que ustedes saben que las ballenas abren la boca y engullen, ¿no? Y luego cierran y entra agua, así como los peces, y después ellas la empiezan a liberar por el espiráculo. Imagínense cada vez que eso pasaba, Jonás literalmente se quedaba sin aire, sin oxígeno. Se estaba ahogando sin poder moverse en la tripa de una ballena. De repente la ballena liberaba el agua y entonces el hombre volvía a respirar, queriendo morirse. Porque si usted lee el libro de Jonás se va a dar cuenta que él literalmente se sintió de fallecer y morirse. Y él quería que todo eso terminara. Y estuvo así 3 días. 3 días, en esa escala de tiempo tan relativa, tienen que haber sido para él, no sé, el equivalente a 30 años. ¿Sí me sigue, no? Y terminó, al final, después de tanto luchar, terminó en Nínive, haciendo lo que Dios quería que él hiciera, pero sin poder disfrutarlo. No sé si me sigue. Aparte, imagínense las condiciones de Jonás. Yo asumo que el rey, hermano, mire, si yo fuera rey de Nínive, Nínive era la ciudad del mundo, la primera ciudad del mundo en tener una biblioteca mundial. Registró la compilación de la mayoría de los textos sagrados en el mundo. De eso, después de la biblioteca de Alejandría, era una de las más importantes del mundo, que después se quemó un incendio. O sea, la gente de Nínive era muy inteligente, era muy sabia. No le van a creer a un tipo que lo acaba de escupir una ballena en la playa y que salió con la piel desfigurada y quemada, quizá con los ojos blancos sin poder ver, sin un solo vello en todo el cuerpo, en una sociedad politeísta que creía en enviados de los dioses. Toda la nación cayó de rodillas ante el mensaje de Jonás. Dios terminó usando su experiencia con el pez para que se cumpliera el propósito. La diferencia es que Jonás no alcanzó a tener placer en ese proceso. No lo disfrutó. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, nuestra decisión, hermano, influye en cómo voy a vivir mi proceso. ¿Cómo voy a vivir ese tiempo de pelear contra la nevera para que la puerta calce? Si voy a celebrar mis logros o voy a seguir empeñado en obedecer mis necesidades para ser presa de mis impulsos. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo que pasaba y es lo que ocurría en el campo de Moab. Y lo veo muy frecuente en la iglesia. Incluso en términos financieros y económicos, hay una situación difícil en el país. Pero ¿sabe qué es irónico y paradójico? Que mientras habemos muchos, y yo sé que le va a sonar el cliché, usted me va a decir, sí, ya lo he escuchado. Pero así como hay muchos llorando, hay otro montón de gente vendiendo pañuelos y se están haciendo millonarios a costilla de lo que viven comprando pañuelos. Ya yo caí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu actitud va a determinar qué tan pronto terminas el proceso y cómo enfrentas esta nueva temporada. A veces el término de una temporada, de una estación, va a depender de qué tanto te tardas en adaptarte a un nuevo tiempo.
¿De qué tanto te tardas en asimilar el plan de Dios? ¿De qué tanto te tardas en adecuarte? Entre ser obediente y testarudo. Porque a una persona testaruda les cuesta el doble lograr los objetivos en Dios. ¿Sí me está siguiendo? Quizá al final de cuentas, por lo menos mi hijo, yo pude haberlo agarrado, lo pude haber estrujado y agarraba su mano y le decía, así se coloca la puerta. Iba a terminar haciéndolo, no porque fuera un logro propio, sino porque yo lo iba a obligar por las malas. ¿Sí me sigue? Eso no lo fuera celebrado nadie, yo no me fuera sentido orgulloso y él no se fuera sentido que era un logro más para cultivar. No sé si me está siguiendo. Pero él decidió seguir y yo seguí esperando porque sabía que él tenía posibilidades. Y así está papá contigo. De repente, de momento, sientes el agua al cuello o sientes que la ballena sigue tragando agua y te quedas hasta sin respiración porque has estado huyendo del plan de Dios. Y Dios dice, yo sé que puedes con eso, pero tienes que dejarte llevar por mi propósito. No hay lugar más seguro que estar en las manos de Dios. ¿Sí me está siguiendo? O agradable. También es bastante paradójico su nombre, porque en ese momento ya no sentía mucho placer. Al poco tiempo, después del versículo 2, usted va a ver que Elimelech muere, que es el esposo de Noemí, y quedan sus dos hijos, los que tienen nombres feos, Kelión y Malión. Al caer el sacerdocio, miren lo que pasa. Hay un proceso difícil para formarte. Diga conmigo, el proceso es para formarme. Diga conmigo, crecer sin proceso me mata. Si usted no tiene el carácter para asumir la temporada que está a punto de vivir, entonces esa temporada se puede convertir en su término. No sé si me estoy explicando. Si yo agarro las llaves del carro, que no corre nada, es un Logan, el carrito es lenteja, y se la doy a Miguel Ángel, lo más seguro es que así vaya a 30, termina teniendo un accidente fatal, porque él tiene 6 años y no tiene idea de cómo conducir un carro, ni tampoco la conciencia de la responsabilidad que hay al tomar un volante. ¿Sí me está siguiendo? Yo necesito que él vaya quemando etapas y viviendo procesos hasta que alcance la madurez para yo poderle decir, hijo, ya eres capaz de hacerlo por ti mismo, y le voy a ir soltando más y más responsabilidades, ¿sí? Ahora, Dios sabe de que eres capaz y Dios sabe también hasta qué punto te puede hacer responsable de tomar ciertas decisiones. Diga conmigo, si estás aquí hoy, dile, si estás aquí hoy, es porque Dios te ve. Fíjese, Elimelech, aunque Elimelech muere en Moab, usted puede leer en esta familia que ya el sacerdocio había caído, incluso antes de que Elimelech muriera. Sus hijos, él se llama mi Dios es rey, pero miren cómo se llamaban sus hijos, Kelión y Malión. Kelión significa enfermo y Malión significa moribundo. Enfermo y moribundo. ¿Usted se imagina salir a la calle, enfermo, moribundo, ven a comer? Así que esto me revela que en este hombre ya había cierta predisposición y cierta amargura, por lo que le habrá puesto a su primer hijo enfermo y al otro hijo desfallecido. Cuando cae el sacerdocio, sí, lo que los mantenía más o menos estables en Moab, entonces ellos toman mujeres moabitas y se casan con mujeres extranjeras. Ya hay muchísimos mandamientos. Si usted lee Éxodo, lee Números, lee Levítico, se va a dar cuenta la cantidad de veces que Dios le dijo, no te mezcles con mujeres extranjeras, y mucho menos mujeres de Moab, que ya las usaron para que desviaran su corazón del propósito de Dios, etcétera, etcétera. Estos dos, moribundo y enfermo, no sé por qué, pero se murieron. No me explico qué les pasó. Probablemente contrajeron una rara enfermedad y murieron. Y se cumplió su nombre, ¿no? Quedaron estas dos mujeres viudas junto con Noemí. Así que Noemí comienza a escuchar en los campos de Moab que Dios ha devuelto pan en Belén, ha traído pan en Belén. O sea, Dios está de nuevo poniendo pan en la casa del pan. Dile que está a tu lado. Dile así, estás hoy en la casa del pan. Dile, estás hoy en la casa del pan. Dile, no tienes que salir a buscar el pan. Dile, no tienes que salir a buscar el pan. Dile, estás en la casa del pan. Y estos hijos de Noemí, dice la Biblia que eran efrateos de Belén. Interesante también la palabra efrateos, porque Éfrates o Efrata era el otro nombre que se le daba a Belén, que significa capacidad fructífera. Viene de esta raíz, capacidad fructífera. ¿Sí me está siguiendo? O sea, ellos tenían el potencial de producir frutos en la casa del pan y decidieron salir de ahí hasta Moab, y en Moab hacerle honor a su nombre, o sea, morirse y enfermarse. Luego vuelven de los campos de Moab a Belén.
Y es bien interesante lo que pasa ahí. En ese proceso de retorno, Noemí se reúne con sus dos nueras, Ruth y Orfa. ¿Cómo se llaman sus nueras? Ruth y Orfa, ¿no? Y él le dice a estas nueras que bueno, que ella va para allá, pero ya no va a tener más hijos. Así que ¿qué van a hacer acompañándola? Se van a quedar viudas. Le dice, mejor vuélvanse a la casa de sus padres, vuélvanse a sus dioses, porque así, incluso si yo ahora mismo buscara un hombre y tuviera un hijo, ustedes no van a esperar que crezca para casarse con él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se habla de un proceso llamado redención. No había peor condición económica y social para la época que la de una viuda. Una viuda y de paso sin hijos no tenía nadie que se hiciera cargo de ella, no tenía capacidad económica para abastecerse o para mantenerse. Era prácticamente, ella estaba volviendo a Belén para vivir de la caridad o de la generosidad de su pueblo. ¿Sí? Miren esto, la generosidad de la que huyeron en principio, que se fueron de Belén para no dar a los pobres, terminó siendo la razón ahora por la que ella consideró que debía volver a Belén, porque ella sabía que en Moab como viuda nadie se iba a preocupar por ella, pero que en la tierra de sus padres había una ley que amparaba a las viudas. ¿Sí me está siguiendo? Así que lo mismo que la sacó, la terminó haciendo volver a casa. ¿Sí? ¿Me sigue o no me sigue? Y en ese proceso ya le dice a las chicas que se devuelven. Hay una llamada Orfa. La palabra Orfa se traduce, o el nombre Orfa, como melena o cerviz, ¿sabes? Cerviz es como cuello, sí, cervical. De ahí viene lo de cervical, ¿no? El Señor en algunas oportunidades le decía al pueblo, ustedes son duros de cerviz porque no daban su brazo a torcer, porque no asumían la dirección de Dios. O sea, esto tiene que ver con inclinarse o con humillarse, con obediencia. Así que en este proceso en el que Noemí vuelve, ya no regresa llamándose Noemí, sino que ahora pide que le cambien el nombre. Ella dice, no me llame nadie placentera, llámenme amarga, porque lo que yo tengo es una aflicción de espíritu. Y en el proceso, el Señor termina de quebrar su orgullo, de quitarle la melena con la que ella salió de Belén, ¿sí? Y se fue a Moab, orgullosa porque iba con propiedades. Ahora tenía que volver sin nada y sin nadie, sin hijos, a tierra, a optar por la caridad de su pueblo. Imagínense todo lo que estaba pasando. Era un juicio que se había activado en su contra. No es un Dios dando correazos, hermanos. Son consecuencias de decisiones nuestras cuando nuestra cerviz está demasiado firme. Cuando tenemos un papá diciendo, no inventes, ten cuidado, calma tu ansiedad porque terminas haciendo un desastre. ¿Sí me está siguiendo? Y nosotros presos de nuestra ansiedad y presos de la necesidad terminamos haciendo un desastre. Como Miguelito. Que Dios bendiga a Miguelito. Se va Orfa. Noemí la despide con un beso. Y en el verso 9 del capítulo 1, Noemí le dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Diga conmigo, en medio del proceso, Dios da descanso. Diga, en medio del proceso, Dios da descanso. Ahora, yo quiero que te hagas una pregunta a ti mismo. Cuando tú has vivido una situación difícil y has vivido un proceso agonizante y agobiante como el de Jonás, ¿cuántas veces te has sentido relajado? ¿Verdad que es una sensación difícil en medio de un proceso? ¿Sí o no? Generalmente lo menos que sentimos nosotros es descanso. Me gusta mucho hay un salmo, yo creo que lo anoté por aquí, Salmo 95. Salmo 95, verso 9 al 11. Yo lo leo para ustedes, no se preocupe. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. En el verso 8, perdón. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masach en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Diga conmigo, divaga de corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Cuando nosotros estamos viviendo un proceso, hermano, y usted se siente literalmente exhausto, estresado y tenso, como yo me he sentido muchísimas veces, con dolores fuertes, con tensión porque no veo respuesta, me siento cansado, como que si usted estuviera corriendo en una piscina. ¿Le ha pasado? Que usted siente como que debería ir como a 120 kilómetros, pero no llega a 10. Que está como la señal de 360 en la casa, que no llega a 1 mega.
Usted se siente frustrado, se siente cansado, ¿sí o no? En medio de un proceso difícil, ¿cómo es lo normal que nosotros nos sintamos? Pero eso normalmente ocurre cuando nuestro corazón está vagando, intentando tener resultados por nuestro propio esfuerzo. ¿Sí me está siguiendo? Generalmente ocurre cuando yo estoy agotando todas mis fuerzas para intentar cambiar mi situación y no he aprendido y entendido que en el lugar más estable que yo voy a estar es parado firme en la roca, que es la palabra del que me llamó. ¿Sí me está siguiendo? Yo he estado orando, Señor, pero yo necesito estabilidad. El Señor me dice, ¿qué más estabilidad necesita que estar firme en mi palabra? Señor, pero yo no veo el milagro cumplirse. No necesitas verlo para que esté hecho. Si yo lo digo, eso se hace. Es más, Dios no necesita ni que lo creas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén o no amén. Intentando remar, eran pescadores expertos, tienen que haber estado más de una vez en una barca y estaban asustados porque pensaron que se iban a morir. Pero Jesús, el carpintero, que no tenía nada que ver con pesca, estaba descansando en la barca. ¿Sí me sigue? ¿Por qué pasaba esto? Porque ellos intentaron conseguir con su propia fuerza lo que no se podía naturalmente. Por eso el Señor le dijo, hombres de poca fe. Más allá del rollo de creer que se puede controlar la naturaleza, la fe es firmeza. La fe viene de la palabra emuná, que significa estar firme. Diga conmigo, estar firme. Estar firme. Y cuando yo estoy firme, no importa lo fuerte que sea la tormenta, no importa lo fuerte o el ímpetu con el que venga el río, no importa lo fuerte que sea el viento, yo voy a permanecer en emuná. Yo voy a permanecer firme porque yo sé en quién he creído y lo que Él me ha dicho, ¿sí? Dale un aplauso al Señor. Diga conmigo, fe es firmeza. Con la que quisiera terminar, que quisiera acabar con esto. Te confieso, papá, y eso lo aprendí de David. Siempre me ha gustado David, me identifico con él, lo sincero que era en sus oraciones. Sí, David no se quedaba con nada escondido. Él le hablaba a Dios con toda claridad y transparencia. Y le decía, ¿qué pasó? ¿Me olvidaste? ¿No me has visto más? ¿Qué pasa contigo? Que tiene rato que no me escribes, ya no me llamas. Y entonces, en la medida en la que él se desahogaba, ¿sí? Entonces el Señor iba respondiendo a su espíritu y él decía, no, pero yo alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Yo sé que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Y esa fortaleza te la inspira Dios cuando tú comienzas a desintoxicarte de toda la basura emocional que a veces cargamos. ¿Sí me sigue? Y cuando entendemos eso, hermano, aunque la situación es difícil, alcanzamos a tener reposo. Por eso el Señor decía, yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Sí? Y ese era otro concepto que el Señor derribaba cuando lloraba. Señor, necesito terminar con esto porque necesito paz. Entonces el Señor me dice, no tienes paz porque no la has conocido. La paz que yo doy no tiene que ver con cuál situación estás viviendo, sino que aunque tu barca esté en medio de la tormenta, tienes tanta paz, escucha esto, que permanece firme en lo que yo he dicho. ¿Usted me está siguiendo? Fe es creer. Aunque yo vea que todo el pronóstico esté en contra, yo me mantengo firme en lo que Él dijo y eso me da paz y me da descanso. Pero es que no veo los resultados, pero Él lo dijo y yo prefiero morir creyendo que vivir como un incrédulo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí me sigue o no me sigue, hermano? Diga conmigo, os conceda descanso. Luego llega Noemí con Ruth, que fue la que decidió quedarse con ella. El Señor quiebra su cerviz, le corta la melena en el proceso. Llega de nuevo a Belén. Y llega a Belén un tiempo profético. Diga conmigo, temporada profética. Diga de nuevo conmigo y créalo desde su corazón. Vamos, temporada profética. Diga conmigo, temporada profética. Ahora créalo, dígalo, temporada profética. Y fue una temporada profética la que han comenzado a aperturar desde que comenzaron en este altar, hermana, que nuestro pastor comenzó a hablar de la llave de la generosidad para preparar tu corazón para lo que viene. Es porque comenzó una apertura de una temporada profética. Amén o amén. ¿Tú lo estás creyendo? Diga conmigo, comenzó una apertura para una temporada profética. Cuando Noemí y Ruth llegan a Belén, ellas llegan en plena cosecha de cebada.
¿Saben? Y en vísperas de la cosecha de cebada ocurrían 4 fiestas importantes. Para los judíos, las fiestas no eran simplemente celebración, eran citas divinas. Diga conmigo, cita divina. Cita divina en la que Dios se comprometía con su pueblo a estar con ellos. Ojo, no se trata de que eran fiestas para que ellos fueran a buscar a Dios. Era que en esa cita Dios estaba comprometido a estar con ellos. Imagínense el privilegio que tenían. Y llegó Ruth y Noemí en medio de la fiesta de la cebada. Y la fiesta de la cebada es la Pascua. Es lo primero que se celebra en la cosecha de la cebada, que es la cosecha más temprana. ¿Usted me está siguiendo? La Pascua es el sacrificio de un cordero que se comía con hierbas amargas. Usted se ha leído eso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces diga conmigo, Pascua es sacrificio. Ahora diga conmigo, sacrificio es muerte. Lo primero que ve Noemí y Ruth cuando llegan de nuevo a Belén es sacrificio. Sacrificio. ¿Usted recuerda aquella historia en la que Jesús lo sigue un hombre rico, que el hombre se sabía toda la ley? Y el Señor le pidió que hiciera algo y el hombre se fue asustado. ¿Sí? Y el Señor le dijo, venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Diga conmigo, cruz es sacrificio. Y el Cordero, nuestro Cordero, el Mesías, Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, lo hizo en plena fiesta de Pascua. ¿Sí me está siguiendo? Diga conmigo, temporada profética. El Señor, hermanos, está demandando de su pueblo para ingresar en una nueva temporada. Tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte. La vez pasada que predicaba decía que no te pueden matar si ya estás muerto. ¿Lo recuerdas? También hay que entender algo. Un muerto no tiene necesidades, ¿sí o no? Un muerto no tiene necesidades, ¿sí o no? Así que el Señor está demandando que comencemos a morir a esa naturaleza que nos ancla en necesidades orgánicas que nos tienen presos, para poder con Él heredar el poder de su resurrección en un tiempo nuevo. ¿Amén o no amén? No estamos listos, hermano, no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo si no pasamos primero por la Pascua y si no hay sacrificio. ¿Sí me sigue? Caín y Abel llevaron 2 ofrendas ante el altar. ¿Usted ha leído esa historia? Caín llevó una ofrenda sin sacrificio. Él escogió lo mejor del fruto de la tierra. Ya en ellos había cultura sacrificial, pero él no comprendió la importancia de que hubiera sacrificio y sangre en lo que hacía. Abel sacrificó un animal. Había sacrificio y había sangre. Dios recibió eso porque vio a Cristo en su ofrenda. Diga conmigo, Dios no recibe lo que no sea Cristo. Diga conmigo, Dios no recibe lo que no sea Cristo. Y hay muchos de nosotros, hermanos, que nos hemos presentado al altar pretendiendo dar ofrendas naturales, con lo que da el fruto de nuestra tierra, de nuestro esfuerzo, de lo que dan nuestras manos, simplemente asumiendo de que, bueno, lo que pasa es que esto es lo que puedo hacer porque estoy muy ocupado y como tengo necesidades. Y el Señor dice, ahí no hay Cristo. Ahí no veo sacrificio en lo que me estás entregando. Quiero hablar a usted. Si usted tiene tiempo orando por esto, abra su oído espiritual y comience a escuchar lo que Dios está por decir. ¿Amén o no amén? Si tú has estado trayendo ofrenda y fruto de la tierra, Él no puede recibir con agrado esa ofrenda porque no es Cristo lo que está recibiendo. Él espera de ti que haya sacrificio. ¿Amén o no amén? Tiene que haber muerte. Incluso si el grano de trigo cae en la tierra y muere, entonces no llevará fruto. Si no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Sí me está siguiendo? Ya conmigo, es necesario morir. La segunda fiesta importantísima es la fiesta de panes sin levadura. Creo que son 7 o 15 días después de la Pascua, de que se comen el cordero con las hierbas amargas. Entonces tienen que comer pan sin levadura, que era pan de cebada. Diga conmigo, pureza. Diga nuevo conmigo, pureza. Saben, leyendo la historia, y creo que yo se los comenté la vez anterior, respecto a los hijos de Aarón, cuando prendieron el incienso, ¿se acuerdan? Esa historia, ¿la conocen? Abiú y no recuerdo el nombre del otro. Leyendo la historia de eso, estos son 2 hijos de Aarón que agarraron incienso, pensando que se las sabían todas, sin importar si era el incienso adecuado o no para el lugar apropiado. Así que ellos lo encendieron y dice la Biblia que el Señor percibió un fuego
extraño. Y la palabra extraño ahí es ajeno. Me llama la atención cuando veo los nombres de los dos hijos de Aarón, que uno significa adoración a Dios y el otro significa liberal. Imagínense la mezcla que había en esto. Uno era muy liberal y en el otro había adoración a Dios. Entonces, parte de esta mezcla se da cuando yo quiero en mi adoración a Dios volverme extremadamente liberal. Cuando yo siento que no hay límites saludables que controlen lo que estoy dando para el Señor. ¿Sí me está siguiendo? Incluso más adelante, cuando el Señor exhorta a Aarón y a los hijos de Uzía para que lo hagan mejor la próxima vez, Él les dice, trata de que no se mezclen. Dice, no prueben vino ni sidra para que no se embriaguen y sepan discernir lo santo de lo profano. Sepan discernir lo santo de lo profano. Y esto tiene mucho que ver con la fiesta de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque Dios quiere pureza en lo que tú entregas. Dios quiere pureza en lo que tú entregas. Hermano, y muchos de nosotros nos embriagamos con lo que el mundo nos da. Olvídese ahora mismo de alcohol y de esas cosas. Pero ¿cuánto no estamos ebrios de lo que la sociedad nos impone? De las necesidades que nos induce el sistema. ¿Cuánto no estamos ebrios de aceptación? ¿Cuánto no estamos ebrios de lo que el mundo dice que necesitamos? Y terminamos perdiendo la capacidad de discernir, y discernir es separar entre lo que es santo y lo profano. ¿Cuánto de nosotros hemos comprometido el propósito de Dios? Escuche esto. ¿Cuántos de nosotros hemos comprometido el propósito de Dios por atender una necesidad? ¿Sí me sigue? Diga conmigo, el Señor demanda pureza. Y vuelvo y repito, no es un Dios con correa dándole correazo a sus hijos. Es un Padre que conoce tus capacidades, el talento, el plan con el que te diseñó. Y como sabe de que eres capaz, Él no quiere que se corrompa lo que hay dentro de ti cuando tú te pones a aceptar mezclas extrañas. ¿Sí me estás siguiendo? Luego viene la fiesta de primicias. Todo esto ocurrió en ese entonces en el que llegó Ruth y Noemí a Belén. Y la fiesta de primicias literalmente era dar las primeras gavillas, las llevaban ellos al templo y en el templo las encendían y las mecían y se las ofrecían a Dios. ¿Sí? Ahora pregúntate algo. ¿Quién es lo primero en tu vida ahora mismo? Y vuelvo al caso de aquel muchacho con el que tuve la oportunidad de hablar. Yo le decía, tienes un propósito brillante, tienes un talento impresionante. Dios te ha abierto puertas y te ha dado gracia increíble. ¿Por qué sigues huyendo? ¿Sí me siguen? ¿Por qué no terminar de darle el primer lugar a Dios, cueste lo que te cueste? Hermanos, vale la pena invertirse en Dios. Escuche esto, vale la pena invertirse en Dios. Yo creo en un Dios que no tiene brazos cortos. Yo creo en un Dios que es Padre. Y yo creo en un Dios que conoce y sabe mis necesidades. Que no se hace el sordo ni el ciego, sino que sabe de qué tengo necesidad y la suple. Y no conforme a mi imaginación o a mi expectativa, sino conforme a sus riquezas en gloria. Entonces sí vale la pena ponerlo primero. Porque cuando Él está primero, todas las demás cosas se ordenan. Y yo termino sujetándome a su gobierno. Y nada me puede alcanzar. Ni necesidad, ni hambre, ni pestilencia, ni enfermedad, si Él está primero, porque Él va delante de mí. Él va delante de mí. Ya conmigo, primicias. No puedo vivir una temporada de plenitud y abundancia si no estoy dispuesto a darle el primer lugar a Dios. Y pregúntese para usted mismo, ¿realmente a quién le estoy dando el primer lugar? Ahora, cuando te han llamado para servir, para funcionar dentro del cuerpo, para articular dentro del cuerpo, ¿cuál es el impedimento que planteas? Dime que está primero antes de tu decisión de servir. ¿Sí me estás siguiendo? Y defínete para ti mismo si en efecto le estás dando las primicias a Dios. Si es lo primero al despertarte, si es lo último antes de acostarte, si es quien te ayuda a tomar las decisiones, si es quien planifica tu agenda, si es quien determina tu futuro, si es quien le pone nombre a lo que haces. ¿Sí me estás siguiendo? Si es quien enmarca tu vida, si es el que te establece límites, si antes de tomar una decisión a Él le haces preguntas.
¿Realmente le estás dando las primicias a Dios? Y por último, la fiesta del Pentecostés, que era una celebración de expresión de Dios. Para los judíos, la fiesta del Pentecostés, ellos celebraban ese momento 50 días después del Éxodo, en el que Moisés subió al Sinaí y el Señor le entregó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos para ellos son las 10 expresiones de Dios al hombre. O sea, los 10 mandamientos acercaron a Dios más a su pueblo. No sé si usted me está siguiendo. Así que lo que Dios está diciendo es, mire esto, ella llegó y recibió Pascua, entendió que tenía que haber sacrificio. Después entendió que después del sacrificio tenía que conservarse pura, ¿sí? Hablando de la fiesta de panes sin levadura. Después de la fiesta de los panes sin levadura, entonces vino las primicias. Entendió que Dios tiene que ser siempre lo primero para que no haya alteraciones en lo que Dios está haciendo con ella. Y por último, viene sobre ellos el Pentecostés, que todos sabemos lo que ocurrió en aquel aposento alto aquel día del Pentecostés. En el momento en el que Dios se expresa con su pueblo, cuando la gente conoce a Dios, cuando somos guiados ahora por la ley del Espíritu. En ese punto, todas las cosas van a comenzar a ordenarse una a una. Y vas a comenzar a ver cómo cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir. Vas a comenzar a ver cómo el Señor te va a dar ideas inusuales, cómo el Señor te va a dar emprendimientos atípicos, cómo va a comenzar a plantar sueños anormales en ti. Y de repente todo el mundo está haciendo lo mismo, pero lo haces tú y destacas. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo desde la gracia del Espíritu, Él es el que te está impulsando. Y cuando Dios, dale un aplauso al Señor. Si Dios te da la palabra, hermano, mira. Yo sé que esto lo he dicho muchas veces, pero Dios ha estado empeñado en manifestarle esto a la iglesia. Si Dios te da una palabra, por loca que parezca, por competida que parezca, por común o inusual que sea, cuando Dios da una palabra, hermano, comienza a existir lo que Él dice. La tierra recibe órdenes de responder a lo que Él te dijo. El cielo se abre en favor de responder a lo que Dios ya te habló. Y cuando otros caminan en desierto y en sequía, tú tienes cielos abiertos y una tierra fértil. Tú tienes vidas que te dan fruto. ¿Sabes por qué? Porque es Él el que va contigo, porque le has puesto en primer lugar, porque has entendido sacrificio, porque no te has mezclado con cosas extrañas y porque has dejado que la guía del Espíritu Santo te dirija. ¿Sí me sigue? Y hallarás descanso. No podemos hablar de emprender algo nuevo, de entrar a una temporada de provisión, si mi corazón no se ha adecuado para eso. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? En este tema llegan ellos a Belén. Ruth va a unos campos, una mujer con iniciativa, decide ir a unos campos. Era una ciudad, como les decía, que tenía la ley de alimentar a viudas y demás. Así que su trabajo era literalmente perseguir a la gente que cosechaba, y mientras ellos armaban las gavillas, las espigas que cayeran al piso, ella tenía la posibilidad de recogerlas. ¿Sí? ¿Me sigue? Así que Ruth se va a un campo y le pide al encargado que le permita recoger espigas. Este encargado, por cosa de Dios, Ruth halla gracia delante de él, le dice, ve. Y llega el dueño del lugar, del campo. Se llamaba Boz. Este Boz significa literalmente, solo en él hay fortaleza. Solo en él hay fortaleza. Y ahora yo te pregunto, hermano, yo no sé qué es lo que tú has estado viviendo, pero si te has sentido débil, cansado y sin fuerzas, es bueno que regreses a la casa del pan y entiendas que solo en Él hay fortaleza. Solo en Él hay fortaleza. Digo, amigo, solo en Él hay fortaleza. Yo creo que te programes mentalmente y digas, solo en Él hay fortaleza. No son mis ideas, mis estrategias, no son mis fuerzas, no son mis brazos poderosos. Es que yo sé que solo en Él, solo en Él, solo en Él, ven. Y termina este hombre Boz, para hacerles el cuento corto, de alguna forma enamorándose de Ruth, y le permite recoger espigas y le habla con sus criados. Y él le dice, mira, quiero que sigas a mis criadas, no vayas a un campo donde ellas no estén, sigue el camino que ellas vayan. Y le dio orden a sus criados de que dejaran caer más espigas de lo normal para que ella pudiera recoger. ¿Sí? Así que Ruth se fue detrás, después de haber tenido su esposo, su suegro, su cuñado,
después de haber sido pudientes en la tierra de Moab, después de haber estado en su propia heredad, ahora Ruth, extranjera, estaba en una tierra extraña, a expensas de la caridad de un hombre. Pero entonces ella comenzó a entender la importancia de apreciar. Mira esto, hermano, hay un verso que me gusta muchísimo, que no se los leí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Elías: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y quizás esto puede parecer para ti una aflicción. Quizás esto puede parecer para ti algo negativo. Pero lo que Dios estaba haciendo era preparar ahora la capacidad de Noemí y de Ruth para recibir lo que Dios iba a traer. Porque si no haces espacio, no haces lugar, lo que Dios tiene nuevo no va a entrar en ese espacio que tú tienes. No sé si me estoy explicando. Porque Dios va a superar tus expectativas. Escucha esto. Dios te trajo aquí para decirte lo que tú te imaginas. Olvídate de eso. Él va a superar tus expectativas. No tienes idea de dónde te va a llevar. No tienes idea de lo que Él va a hacer. Pero necesitas vaciarte de una vez. Porque Él te va a llenar. Él te va a llenar. Él te va a llenar. Así que Ruth simplemente fue detrás de los criados y después de haber tenido abundancia, a recoger lo que se le caían a otros. Pero sabes, solamente somos capaces de apreciar estos detalles cuando realmente tenemos las manos vacías. Cuando estamos en esas temporadas de abundancia, tú te tomas un café y lo primero que haces es quejarte porque tiene demasiada agua o tiene poca azúcar. ¿Sí o no? Pero cuando ha llegado esta temporada con las manos vacías, te tomas un café y das gracias a Dios porque te pega ese aroma en la mañana y tener cómo satisfacer esas ganas o ese deseo. No sé si me está siguiendo. De repente está un poquito dulce, de repente está un poquito pasado. Yo a veces me dan café y digo, bueno, está bien de agua. Pero sabes, agradezco el gesto de compartir una taza de café. En un país como este que llegaron a vender teticas, ¿se acuerdan? Y hasta el cipo recolado lo vendían. La gente comenzó a apreciar eso de que te reciben en una casa y te sirvan una taza de café. ¿Sí o no? Comenzamos a valorar lo que significaba compartir. Eso de que en una mesa, si comen uno, comen dos o comen tres. Pero eso solo ocurre cuando nosotros nos volvemos a la casa de pan, cuando volvemos a nuestra heredad, a la casa de nuestros padres con manos vacías. Porque es cuando literalmente ocurre en nuestra mente una transformación, una metamorfosis, que ahora nos coloca en una posición de madurez y de carácter para recibir lo que viene. Porque ya en mi corazón no habrá arrogancia para decir, esto lo he logrado porque tengo fuerza y tengo habilidades. Sino que voy a decir, gracias al Eterno, ahora en mí hay abundancia y yo puedo dar de lo que Él me ha dado por gracia. Amén o no amén. Amén o no amén. Escuche eso. Y vienen tiempos de abundancia. Escuche. El Señor profetiza, vienen tiempos de abundancia. ¿Cree eso? Dice, vienen tiempos de abundancia. Dice, vienen tiempos de abundancia. Vienen tiempos de abundancia, pero Dios te va a dar tanto como estés dispuesto a recibir. Tienes que prepararte para lo que vas a recibir de parte de Dios. Amén o no amén. Esta mujer estaba recogiendo. En otro tiempo, hermano, una persona recoge lo que le sobra a otra y empieza, tengo que esperar que otro mastique para yo tragar. ¿Sabes? Ese dicho venezolano. Empieza a recoger, ¿y por qué tengo que comer con las sobras de la gente? Porque tengo que esperar la caridad de otros, ¿sí o no? Y empiezan argumentos y quejas que no nos permiten ver, que terminan turbando nuestra mente y nos terminan cerrando a cualquier posibilidad. Yo no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de gratitud. Ojo, Ruth sabía que su destino no era vivir recogiendo las migajas que se le caían a los cosechadores, pero sabía, mientras lo esté haciendo, gracias papá porque me está bendiciendo en mi peor temporada, no importa, yo tengo pan, soy una viuda, pero tú me estás alimentando, yo voy a seguir recogiendo, y voy a seguir recogiendo, y voy a seguir detrás, mientras tú me estés dando, voy a aprender a depender de ti, porque se trata de ti. ¿Sí me sigue? No es conformismo, es gratitud. Lo que Dios le enseñó al pueblo en el desierto fue dependencia, no limosna. Dios le dio lo que necesitaban, no lo que querían. Y Ruth estaba aprendiendo a vivir, no con lo que quería, sino con lo que necesitaba. Y mira esto, lo hermoso que es Dios. Cuando termina de recoger al final de la tarde, se va con 2 efas de harina. Con 2 efas, perdón, de cebada.
Lo interesante es que el salario de un día de trabajo era una décima parte de un efa de cebada. Una décima parte de un efa de cebada. Si yo digo que cada efa de cebada son $100, yo podría decirle que ella recogió $200 en las sobras de lo que se le cayeron a los criados. Y un salario para una jornada de trabajo eran $10. Y el Señor, recogiendo sobras, le dio 200. ¿Sabe? Dios no le da a su hijo limosnas. Escucha esto, Dios no le da a su hijo limosna. Si tú eres hijo, lo que tú recibes de papá no es limosna, es herencia. Escucha esto, si tú eres hijo, lo que recibes de papá no es limosna, es herencia. Y si tú crees eso y comienzas a caminar con actitud de hijo, el Señor va a comenzar a soltarte herencia, porque dice, mi hijo está listo para que yo le comience a asignar responsabilidades. Aquí está, hijo, lo que tú estás necesitando. Aquí está la llave para una nueva temporada. Aquí está el término del tormento. Aquí está la llave que rompe los candados y la opresión que has tenido durante años. ¿Por qué? Porque has madurado el carácter para ser un hijo que recibe herencia. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos lo están creyendo? Un hijo hereda. Ningún padre, hermano, le va a dar limosnas a un hijo. Y esta mujer no sabía. Ella era una extranjera de Moab, de tierra abominable, de tierra de incesto. Terminó llegando a la casa del pan. Dios la bendijo. Halló gracia con vos. Vos era familiar de su ex suegro. Termina redimiéndolo. Y mire la sorpresa que Dios le da. Que esta mujer quedó ligada a la línea genética de la que vino nuestro Salvador. Escucha, se volvió un antepasado del rey con más gloria en el mundo, que fue David. Y se volvió un antepasado de la línea genealógica de Jesús. ¿Qué mayor importancia podía tener esta mujer que entrar en la línea de sangre más importante en la humanidad? ¿Sí me está siguiendo? De esa sangre que te lavó a ti, que me lavó a mí de todo pecado, que nos redimió, que nos dice ahora, por eso Pablo dice en Efesios 2, por lo tanto, ya no eres extranjero ni advenedizo. O sea, tú no vienes de visita, tú eres conciudadano del reino de los cielos, tú eres embajador del reino de los cielos, tú eres hijo del Dios Altísimo, y lo tuyo no son limosnas, lo tuyo es herencia. ¿Sí me está siguiendo? Esta mujer más nunca padeció necesidad. Dios la bendijo con un hijo llamado Obed, de que se escucharon cosas impresionantes. Es la historia mucho más interesante, lo invito a leerla. El proceso de redención, hubo un pacto llamado Pacto de Sandalia, usted tiene que verlo. Estuvo muy, muy interesante, pero lo que Dios quiere que tú sepas hoy es que si tú eres hijo, vuelve a la casa del pan y Él no te va a dar limosna, Él te va a dar herencia. Dile conmigo, Él me dará herencia. Dile, papá me dará herencia. Papá me dará herencia. Mire, cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre, él pidió su herencia y el papá le dio una pequeña parte de lo que él creía que le tocaba y se fue. Cuando ese muchacho alcanzó a gastar todo, que quiso comer de la comida de los cerdos, volvió, pero no volvió como se fue. No solamente porque volvió limpio, sino que ya él se fue creyéndose merecedor de todo y regresó digno de nada. No sé si me estoy explicando. Él se fue creyendo que merecía todo, pero volvió siendo digno de nada. Y cuando volvió con mentalidad de siervo, él volvió ahora diciendo, prefiero ser un siervo en la casa de mi papá que cuidando estos cerdos que no me dan ni para comer. El papá dijo, estás listo. Y yo quiero que tú hoy sepas que Dios está graduando propósitos, que Dios está terminando procesos, que Dios ha visto lo que has llorado, pero también cuando has soportado. Dios ha visto la firmeza que has hecho en intimidad. Él ha visto cuando tú has creído en su palabra y has permanecido firme. Cuando las olas golpean contra ti y tú has permanecido allí creyendo, aunque no ves que nada está pasando. ¿Y sabes qué te dice Dios? Hijo, yo te he visto y ya estás listo. Estás listo. Ahora te voy a recibir. Pongo traje nuevo, pongo anillo en tu mano, haré celebración. Ven a fiesta y disfruta de la herencia. Disfruta de tu herencia. ¿Sabe? Él se fue sin anillo. Siendo hijo, se fue sin anillo en su mano. Porque el papá le dio lo que le tocaba, le dio parte quizás de lo que le tocaba, pero él no tenía el carácter para manejar autoridad.
Pero cuando volvió, el papá puso un anillo. ¿Usted sabe qué es el anillo? Era el sello con el que ellos podían intercambiar propiedades o literalmente manipular, disponer de la herencia. ¿Sí me sigue? Era un sello irrevocable, ese anillo. Y cuando este muchacho volvió, ahora, considerándose a sí mismo siervo, entendiendo que lo que él tenía era por gracia, no por mérito, él le dijo: ya estás listo, hijo, voy a poner un anillo en tu mano. Y a veces esos que han estado en casa, que no han vivido ese proceso, que se siguen sintiendo merecedores de todo, simplemente se hieren. No sé si usted me está siguiendo. Si tú viviste tu proceso, está bien que hayas dado una vuelta por allá por Moab, si ya lo hiciste, pero papá te dice: vuelve a la casa del pan, vuelve a la casa del pan, vuelve a la casa del pan. Y el Señor no pretende darte limosna, Él te va a hacer partícipe de su herencia, en el nombre de Jesús.